Abrimos nuestras Biblias, estamos en Filipenses 4 y nos toca estudiar en esta mañana una sección diferente, una sección adicional en esta carta de los Filipenses, y este pasaje comprende los versículos del 10 al 19. Pasajes del 10 al 19. Es un solo pasaje, es el último pensamiento del apóstol Pablo antes de su despedida, antes de sus palabras finales ya de esta carta. Y muchos predicadores y autores le han titulado a este pasaje El secreto del contentamiento. Es un tema importante para nosotros, el secreto del contentamiento. Fíjese, el mismo apóstol Pablo, sin perderse ya de este pasaje que va a ser el texto de nosotros el día de hoy, en 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 6, mire lo que el apóstol Pablo le escribe al discípulo Timoteo. Y le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Ves? Gran piedad, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en el verso 8, ahí mismo dice, así que, dice, teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. El autor de la carta a los Hebreos también dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de Jesucristo, Él dijo, dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces la Biblia no solamente identifica el contentamiento como una virtud, la Biblia vemos que habla del contentamiento como un mandamiento. Es un mandamiento para nosotros los creyentes. Debemos contentarnos con lo que tenemos, porque es un mandamiento de Dios. No sé cuánto usted tiene, pero la Biblia dice que debemos contentarnos con lo que tenemos. Debemos contentarnos con la comida, debemos contentarnos con la ropa, debemos contentarnos con nuestro salario. Usted debe contentarse porque usted tiene un Dios completamente, un Dios totalmente, infinitamente y sobrenaturalmente ingenioso, que nunca dice nos va a dejar ni nos va a abandonar. Esa es la promesa de Dios y por eso lo pone a nivel de mandamiento el contentamiento. Entonces el contentamiento no es solamente una virtud, es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios directamente a nosotros los creyentes. Ahora, la mayoría de las personas no lo experimentan en el grado que Dios está deseando, en el grado que Dios está deseando. Tendemos a ser un pueblo descontento y aunque parezca mentira, cuanto más tenemos, más descontento estamos. ¿Ves? Cuanto más tenemos, más descontento estamos. Por eso, esta debe ser una de las sociedades más descontentas en la historia de la raza humana, porque hoy en día se habla mucho del consumismo en todas estas últimas décadas, entonces debe ser la sociedad más descontenta. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a contentarnos, estamos llamados a estar satisfechos, estamos llamados a decir, tengo suficiente. La mayoría de nosotros no lo experimentamos y debemos reconocerlo. Ahora, Pablo vivió así, Pablo vivió de esta manera. Pablo era un hombre contento, satisfecho. Hemos leído los versículos del 10 al 19 hasta el 20 y hemos visto cómo el apóstol Pablo en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, él mantenía la alegría, él mantenía el contentamiento. Y al leer este pasaje se aclara inmediatamente que Pablo sabía qué era estar contento, porque él era un hombre alegre, un hombre contento. Y si miramos de cerca esta porción particular de la Escritura, mientras él está compartiéndonos su propio contentamiento, nosotros podremos sacar el secreto para nuestro propio contentamiento también. Ahora, solamente para que entendamos, cuando estudiamos un texto debemos ponernos en contexto para tener toda la idea y poder entender todo correctamente. La mayoría de nosotros cuando escribimos una carta a alguien que estamos amando profundamente, incluiríamos en un momento u otro alguna expresión de agradecimiento, ¿verdad? Creo que eso salta del corazón cuando amamos a alguien, agradecerle por múltiples razones, por múltiples cosas que ha hecho la persona por nosotros.
Eso es bastante común en cualquier escrito. Usted aún puede chatear y puede agradecer a alguna persona. Siempre están estas palabras de agradecimiento. Y eso es lo que observamos aquí en la carta del apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses. Antes de concluir ya esta carta a los filipenses, a quienes él los ama profundamente, él quiere expresar en cierto momento su gratitud hacia ellos por la bondad de ellos hacia él. Lo han amado desde el principio el apóstol Pablo. Recientemente habían tenido la oportunidad de compartir ese amor, enviándole junto con Epafrodito, como se menciona en el versículo 18, junto con él le enviaron algunos regalos. Le enviaron algunas cosas, tal vez era comida, no lo sabemos exactamente, tal vez era ropa, tal vez era alguna cosa económica, pero le enviaron algo que él estaba necesitando. Y él está escribiendo aquí, antes de terminar ya su carta, estas palabras de agradecimiento. Y toda esta sección del verso del 10 al 19 es realmente un agradecimiento por lo que le habían enviado. Todo el texto está pensado como una declaración final de gratitud por este generoso regalo de parte de los hermanos de Filipos que lo habían traído allí a través de Epafrodito, porque él fue el que llegó también allí a donde estaba el apóstol Pablo con estos regalos. Ahora, podemos recordar que Pablo estaba prisionero cuando escribe esta carta. Él está escribiendo esta carta y él está siendo prisionero, está encadenado a un soldado romano, está encarcelado en alguna casa, en algún departamento allí de Roma, en la ciudad de Roma, está aislado, está incapaz de moverse, ha perdido la libertad de trabajar en la medida como él lo hacía antes, moviéndose de un lugar a otro, evangelizando y enseñando, ya no lo podía hacer. Entonces él estaba en muchas necesidades, probablemente existiendo en un nivel de subsistencia disminuido, está afligido por la dificultad de ser un cautivo, ¿ves? Así estaba él. Y en medio de todas estas necesidades, los filipenses habían oído hablar de él, habían oído también de su necesidad y entonces han enviado para satisfacer estas necesidades. Esto, sin duda, es la parte más triste de la vida del apóstol Pablo hasta este punto, porque siendo él encadenado a un soldado, capaz de solamente influenciar a muy pocas personas, personas que se allegaban a él, ¿no? Y él estaba de pronto esperando un juicio de parte de César, de parte de Roma, que ese juicio lo podía llevar a la muerte. Estas eran las expectativas que rodeaban al apóstol Pablo, ¿ves? Él estaba esperando que digan la sentencia de muerte de parte de César, y entonces él estaba en eso. Entonces él estaba escribiendo esto en un momento muy difícil de su vida, en una circunstancia muy adversa de su vida. Un gran predicador escribió esto hace algunos años, dice, privado de todas las comodidades y echado como un hombre solitario allí en la gran metrópolis extraña, dice, con cada movimiento de su mano resonando un grillete y nada antes que él, dice, pero la boca de león y la espada. Sin embargo, él podía hablar y lo hacía en este caso a través de la escritura, es como la voz hablada. Sin duda es un tiempo muy difícil para el apóstol Pablo, estaba un poco bajo, por decir así, estoy bajo, dice, pues no podríamos decir que el apóstol Pablo estaba así, cuando tenía poco o nada de lo que esta vida considera beneficios, ¿no? Aquí consideramos beneficios muchas cosas, pues él no tenía casi nada de esos beneficios o poco de esos beneficios. Y estos amados hermanos filipenses habían oído hablar de la necesidad de él, habían enviado entonces regalos, y Pablo les estaba expresando esta gratitud. Por tanto, que la intención primordial de estos versículos es una expresión de acción de gracias. Y eso es lo que hemos leído en estos versículos. Es una expresión del apóstol Pablo de acción de gracias a estos hermanos. Pero lo hace de la manera típica como lo hace el apóstol Pablo y como lo hace también por inspiración del Espíritu Santo. Cuando quiere registrar cosas muy importantes, las pone por encima, tal vez son palabras de agradecimiento, pero debajo de esta expresión de agradecimiento está la visión de un hombre que está contento.
de un hombre de que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de él, y el Espíritu Santo quiere mostrarnos algo más profundo de lo que hay en esas palabras de agradecimiento del apóstol Pablo, ¿no? Eso es lo que nosotros leemos, y quiere mostrarnos algo de esa profundidad para que sea también impactante en nuestras vidas. Entonces aquí nos encontramos con un hombre que está muy contento con sus circunstancias. Por lo tanto, encontramos aquí el ejemplo de contentamiento tan desesperadamente como nosotros estamos necesitando si queremos seguir el ejemplo de este contentamiento. Ahora recuerden que en los primeros versículos del capítulo 4, que ya los estudiamos, el apóstol Pablo está enseñando sobre la estabilidad espiritual. Si recuerdan, y en el versículo 9, el último versículo que estudiamos, Pablo se puso como un ejemplo de la estabilidad espiritual. Si recuerdan, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él se pone como un ejemplo. Y Pablo está diciendo, entonces, permítanme ser su ejemplo de estabilidad espiritual. Esa fue una declaración directa del apóstol Pablo hacia los filipenses y hacia nosotros también. Ahora, de manera indirecta, acá desde el verso 10, como lo vemos aquí expresando su agradecimiento, aprendemos que él también es un ejemplo, no solamente de estabilidad espiritual, sino de contentamiento. Él es un ejemplo para nosotros de contentamiento. Fíjese el verso 11, ya ha comenzado, dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, a través de las experiencias en la vida, a través de la provisión de Dios, él había sido puesto en un proceso que ya se estaba completando, y él había aprendido a contentarse. ¿Qué cosa tan tremenda que es aprender esto? ¿Qué cosa tan tremenda es aprender el contentamiento? Y aquí está el testimonio de un hombre que ha aprendido a contentarse. Y no hay manera mejor de ver ese contentamiento que ver cómo él está lidiando su propia angustia y los dones que le han dado algunas personas, cómo él lidia eso, cómo resuelve lo que él dice de cuando él recibe estas cosas. Vamos a aprender muchísimo, en verdad, porque lo da en un ambiente perfecto para él demostrar que tiene contentamiento, y eso es lo que observamos aquí, y eso es lo que vamos a aprender. Permítanme comentar al menos brevemente la palabra contentamiento. Sí, es una palabra increíble. Pablo la introduce aquí y se remonta a un término griego que lo utilizaban los griegos, que significa ser autosuficiente. En los griegos así se conocía esta palabra contentamiento. Es como que tú eres autosuficiente, que tú estás satisfecho, que tienes suficiente. Y el término está indicando una cierta independencia, una cierta carencia de necesidad. O sea, yo no tengo necesidades, yo estoy contento como para que tú seas ayudado. Carencia de necesidades para ser ayudado. Este es el concepto que tenían los griegos. De hecho, fue usado en algunos escritos fuera de la escritura para referirse a una persona que se apoyó sin ayuda de nadie. Se apoyó sin la ayuda de nadie. Entonces, Pablo está diciendo: he aprendido a estar satisfecho, he aprendido a ser suficiente en mí mismo. Y sin embargo, no en el sentido de en mí mismo como yo, donde sobresale el ego, yo no necesito la ayuda de nadie. No en ese sentido, sino en el sentido en mí mismo como que está habitando Cristo en mí. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, porque si no pecaría de egoísmo el apóstol Pablo, y no era eso lo que tenía el apóstol Pablo. Entonces él había llegado verdaderamente a una verdadera satisfacción espiritual, un verdadero contentamiento. Esta autosuficiencia en particular se había hecho en virtud en la cultura griega para los estoicos. Para ellos era autosuficiencia. Los estoicos lo veían de una manera diferente a la que la está viendo el apóstol Pablo aquí. Los estoicos creían que este concepto de contentamiento se alcanzaba cuando habías llegado al punto de la indiferencia total, cuando eras indiferente a todo. Tú llegabas a ser indiferente a todo, entonces, solo y entonces te podrías contentar, dice. Es una actitud de no me importa tal cosa.
Ese es el concepto griego de los estoicos, al menos, que tenían sobre el contentamiento. Un antiguo escritor, Epícteto, dice, comienza con una taza o un utensilio que tienes en casa. Si se rompe, debes decir, no me importa. Se rompió la taza, pues no me importa. Si le pasa algo al gato o a tu perro que es mascota, entonces no me importa lo que le pasó al gato o al perro, ¿sí? Y te puedes mirar a ti mismo, dice él, si tú estás herido, lesionado de alguna manera, debes decir, no me importa, no me importa. Y al pasar el tiempo, tú puedes encontrarte con un amigo muy amado y ves que está en peligro, que va a morir, está sufriendo y muere, y tú debes decir, no me importa, no me importa. Este es el significado para los estoicos de contentamiento. Es algo terrible, ¿no? Esa es la satisfacción de la indiferencia, ¿no? Es la satisfacción estoica que abolió el sentimiento y abolió la emoción. ¿Sí ves? Quitó el sentimiento, quitó la emoción. Como dijo otro escritor, los estoicos hicieron del corazón un desierto, dice, y lo llamaron paz. Y lo llamaron paces. Bueno, ese no es el concepto que el apóstol Pablo está hablando aquí cuando él dice que él tiene contentamiento. Cuando Pablo habla de contentamiento, puede usar la misma palabra que usan los griegos, los estoicos, que lo usaron, pero él quiere decir un significado totalmente diferente, algo muy diferente. No quiere decir descuido sin pasión, no es eso. Él no quiere decir la indiferencia, eso no me importa. Él nunca habla así, porque él era un hombre profundamente compasivo. Él estaba preocupado por los hermanos, aún por los filipenses, él estaba preocupado. Así que no es ese el concepto que está hablando el apóstol Pablo. Él estaba contento. Así que él toma esta idea de contentamiento, esta idea de satisfacción, mucho más lejos de lo que habían tomado la misma cultura griega, donde esta palabra encontró este significado. Pablo está contento. Ahora, nota aquí en el versículo 12, dice, en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Es como si Pablo dice, estoy contento, ha aprendido el secreto del contentamiento. Y este verbo es increíble, es un verbo que se utiliza para hablar de aquellos que habían iniciado en las religiones de misterio. Alguien que entraba en una religión o en un grupo misterioso, entonces era un iniciado, uno que había entrado a aprender eso, ¿no? En los cultos paganos sobre todo, y ellos guardaban ciertos secretos para solamente ser como inducido, iniciado a algo. Pablo toma prestada esta frase y dice, he sido iniciado en los secretos del contentamiento. Eso es lo que dice Pablo, he sido iniciado en el secreto del contentamiento. He aprendido el secreto de vivir una vida satisfecha. He aprendido el secreto de vivir una vida contenta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verdaderamente la paz que habíamos estudiado en el versículo 7 es una realidad en el apóstol Pablo, que es la paz de Dios. Era una porción para él. Era una realidad en la vida de él. El Dios de paz que está en el verso 9 también era una realidad en la vida de él. En verdad, él estaba experimentando lo que dice el versículo 6, que estaba ansioso por nada. No estaba ansioso por nada. Estaba contento, estaba satisfecho. Era adecuado todo. Tenía suficiente, ¿ves? Estaba contento. Qué declaración tan increíble del apóstol Pablo. Estoy contento. ¿Por qué? Le preguntamos a Pablo, ¿estás contento? Si nosotros sabemos todo lo que le rodea a Pablo. Pero él dice, estoy contento. ¿Por qué estás contento, Pablo? ¿Por qué estás contento? Dice, he aprendido el secreto del contentamiento. Entonces nosotros le podríamos preguntar, Pablo, enséñanos, muéstranos ese secreto de cómo es que tú puedes estar contento en cualquier circunstancia. Y eso es lo que vamos a aprender comenzando el día de hoy. Vamos a aprender el secreto de la satisfacción. Porque Pablo abre su corazón y lo comparte aquí, sale directamente del interior de él y lo muestra a través de esta porción de la Escritura. Recuerde que vivimos en una sociedad que es muy descontenta. Esta es una de las sociedades más descontentas. Es una sociedad enferma del descontento. Somos más descontentos que las sociedades privadas.
Hay razones para ello y discutiremos algunas de esas cosas esta mañana, pero necesitamos aprender a contentarnos. Usted mismo pregúntese, preguntémonos a nosotros mismos. ¿Puedo decir yo que en cualquier estado yo estoy contento? ¿Yo estoy contento? ¿Puedo decir ahora en la circunstancia que me encuentro que yo estoy contento? ¿Puedo decir eso que cualquiera que sea la circunstancia, yo soy un hombre o una mujer que soy contento? ¿Estoy perfectamente en paz? ¿Estoy satisfecho? ¿Tengo suficiente? Eso es lo que yo digo. ¿Tengo suficiente? Si no puedes decir eso, si no podemos decir eso, entonces no hemos obedecido el mandamiento del Señor a nosotros los creyentes, que nosotros debemos estar contentos. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el apóstol Pablo nos presenta algunos principios. Mientras él da palabras de agradecimiento a los filipenses, nos está mostrando este secreto y nos está mostrando estos principios. El día de hoy vamos a ver, por el tiempo, vamos a ver solamente un primer principio, aquí en el versículo 10. Este es el primer principio y es muy importante. Es la confianza en la providencia de Dios. Mira, tiene un significado tremendo para nosotros. La confianza en la providencia de Dios. ¿Qué dice este versículo 10? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Solamente para dar un antecedente, estaba tan alegre el apóstol Pablo, así me gocé en el Señor, de que habéis revivido, dice, vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Cuánto tiempo había pasado para que ellos nuevamente le envíen esta ofrenda? Habían pasado 10 años desde la última donación que le habían hecho los hermanos filipenses y le habían enviado al apóstol Pablo. Habían pasado 10 años desde que él había llegado a la ciudad de Filipos por primera vez. 10 años desde que él predicó el evangelio en ese lugar. Si ustedes recuerdan, eso lo hemos estudiado en el libro de los Hechos. 10 años desde que fue encarcelado. ¿Recuerdan cuando fue encarcelado allí en esa ciudad de Filipos? 10 años desde que había ocurrido el terremoto, cuando él estuvo allí con Silas encadenado, ¿no? Y todos los presos se les soltaron las cosas por el terremoto, ¿no? 10 años desde que el carcelero de Filipos fue convertido a Cristo y toda su familia también. 10 años desde que luego él había salido para Tesalónica y los filipenses le dieron allí apoyo al apóstol Pablo. 10 años desde que luego se dirigió al lugar de Macedonia, las ciudades de Atenas y de Corinto, y los filipenses le enviaron otra donación, que lo hemos leído aquí en la lectura, en los versos 14, 15, ¿no? Le habían enviado también otra donación, y después de que habían oído de su necesidad. 10 años desde la última expresión de amor de los filipenses a él. Habían pasado 10 años. Recuerden que él había fundado esta ciudad allí en Filipos. Tenían un vínculo amoroso con él. Los hermanos lo amaban mucho al apóstol Pablo, pero durante 10 años él no había recibido absolutamente nada de parte de ellos. Y eso estuvo bien para el apóstol Pablo. Él entendía eso. Y él dice, sabe que no es que no estaban preocupados por mí, sino porque les faltó oportunidad. Dice el apóstol Pablo, simplemente ustedes no tuvieron la oportunidad. ¿Ves? Aquí la palabra que dice tiempo, dice la palabra es kairos, que significa tiempo. Este tiempo no es en un sentido cronológico, sino en un sentido de oportunidad. Nunca tuvieron la oportunidad. Y esto es lo que señala el apóstol Pablo aquí en el versículo 10. Dice, pero os faltaba, ahí dice kairos, no el tiempo, pero os faltaba la oportunidad, que lo traduce muy bien la Reina Valera del 60. Pablo dice, nunca tuvieron la oportunidad. No sabemos por qué es verdad, Pablo lo está diciendo, no sabemos por qué no lo hicieron en 10 años, porque no lo enviaron.
No sabemos si en verdad eran muy pobres, estaban muy pobres porque eran muy necesitados los filipenses, o si no, se habían enterado de las necesidades de Pablo, o no lo podían localizar a Pablo. No sabemos por qué en 10 años no le habían enviado absolutamente nada. Pero por alguna razón no le habían enviado ningún apoyo durante casi estos 10 años. Y él simplemente les dice, bueno, no tuvieron la oportunidad de hacer eso. No tengo nada en contra de ustedes. No tengo nada que reprenderles a ustedes. Yo entiendo, no tuvieron la oportunidad. Vaya, esto nos habla mucho del apóstol Pablo. Muchos otros siervos de Dios, muchos otros pastores o ancianos estuviesen tremendamente resentidos, acordándose que no le han enviado, que se han olvidado, ¿ves? Que se han olvidado. Yo recuerdo de un pastor y que yo estuve presente allí, se acercó a un hermano porque no habían hecho hace muchos años atrás, cuando el pastor había estado en una iglesia específica y estos hermanos no le habían ayudado como tal vez él quería o se debía hacer. Pasaron algunos años y le dijo, oye, y se acordó de ese punto de años atrás y que no debía haber hecho eso. Entonces, ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia al apóstol Pablo, lo que él está diciendo? Dice, yo sé que ustedes no tuvieron la oportunidad. Mira el verso 10, dice, en gran manera me gocé. Mira, hay gozo en él. ¿Cuánto se había gozado? Bueno, cuando había venido Epafrodito 10 años con una dádiva de los filipenses. Él fue el que trajo esta dádiva. Fue un momento muy feliz para el apóstol Pablo. En gran manera me regocijé, en gran manera me gocé en el Señor, dice. Su gozo fue extenso, como esta expresión de amor que vino en forma de dádiva, ¿no? Para el apóstol Pablo, de que ya al fin habéis revivido, dice, y eso se está implicando él. Se está implicando él. Dice, vuestro cuidado de mí. Dice, vuestro cuidado de mí. Esta palabra que él dice de que ya al fin habéis revivido. Esta palabra revivido es un término hortícola que significa florecer de nuevo. Es como que ha florecido de nuevo. Su amor ha florecido de nuevo. O sea, siempre ha estado allí el amor. No es que no ha habido amor, siempre ha estado allí, pero simplemente no había tenido la oportunidad de florecer, porque las flores, bueno, salen en ciertas estaciones del año y no ha sido la temporada precisa para florecer, pero ahora lo ha sido. Eso es lo que está respondiendo el apóstol Pablo. Mire el verso 10, de lo cual también estabais solícitos, es decir, hermanos filipenses, ustedes estaban preocupados por mí. Esa es la implicación, al menos estaban solícitos. La implicación es todo el tiempo. Sé que ustedes estaban pensándome a mí, preocupados por mí. Entonces no quiero que me malinterpreten. Sé que están ustedes preocupados por mí, sino que no tuviste la oportunidad. Pablo les dice así, sino que no tuviste la oportunidad. Bueno, ¿cuál es el punto con lo que estamos nosotros viendo? Con la confianza en la provisión de Dios. Aquí tiene que ver la provisión de Dios. Aquí tiene que ver, porque él tenía una confianza tremenda en la provisión de Dios que no le hacía guardar rencor o guardar alguna cosa contra los hermanos filipenses. Porque él veía la vida cristiana desde un ángulo totalmente diferente. Por eso él podía tener el contentamiento. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? El punto es que él tenía una confianza paciente en la providencia soberana de Dios. ¿Ves? Él tenía una confianza paciente en la providencia soberana de Dios. Él sabía que todo estaba en manos de Dios. Los hermanos podían haberse olvidado por 1001 razones, pero él no se dirigía bajo la ofrenda de los hermanos o el accionar de los hermanos. Él se dirigía, su confianza estaba en la providencia de Dios. ¿Ves? En la providencia de Dios. Y si Dios dio una estación apropiada, como la había dado ahora, el tiempo apropiado y una oportunidad apropiada, entonces las cosas deben ser expresadas y serían expresadas. Para Pablo Dios maneja absolutamente todo. Y si esto ha llegado a mí es porque Dios abrió
Ahora es el tiempo. Ahora ha sido la oportunidad para ustedes. ¿Ves? No había pánico, no había miedo en el corazón del apóstol Pablo. No había necesidad de Pablo de manipular a la gente para conseguir lo que él pensaba que quería o que necesitaba de alguien. No, él no hizo absolutamente nada de eso. Él estaba seguro de que Dios, a su debido tiempo, iba a ordenar, esa es la providencia, ordenar las circunstancias para que su necesidad fuera suplida. ¿Ves? Él sabía que no había nada realmente entre él y los filipenses y por lo que no sintió ninguna responsabilidad de resolver el conflicto. Él solamente esperó pacientemente hasta que el Señor lo hizo suceder. Lo hizo suceder. Bueno, esto es algo tremendo. Este es el concepto que él tenía de la providencia de Dios. La razón por la cual Pablo estaba contento era porque sabía que los tiempos y las estaciones y las oportunidades de la vida son controlados por un Dios soberano. Por un Dios soberano. Y hasta que tú y yo aprendamos esto, nunca estaremos contentos. Nunca estaremos contentos. Estaremos quejándonos, señalando a personas, a esto, a lo otro, trabajos o lo que sea. Si no aprendemos esto, nunca aprenderemos a estar contentos como el apóstol Pablo. Y hasta que lleguemos al lugar en nuestra vida donde entendemos que Dios es soberano y que Él es el que está ordenando todo para sus propósitos, no nuestros, los propósitos sagrados de Él. Y Él está trabajando todas las cosas después del consejo de su propia voluntad. Y está haciendo que todas las cosas trabajen juntas para siempre. ¿Ves? Hasta que nosotros entendamos esto, entonces nosotros siempre estaremos descontentos. Siempre estaremos descontentos porque vamos a tomar la responsabilidad nosotros de querer organizar y de ordenar nuestra propia vida. Y entonces nos veremos frustrados porque no podemos controlarlo todo. Y nosotros queremos controlarlo todo, ¿verdad? Todo queremos así y entonces todo se dé. Y entonces eso es que tú eres el soberano entonces. Y cuando queremos controlar todo eso, siempre va a estar el descontento. Pero Pablo aquí, en medio de la circunstancia como él está, tiene un contentamiento asombroso. Y se basaba en la idea de que nunca se había dado la oportunidad, nada más. Yo sé que no tuvieron la oportunidad. En otras palabras, Dios nunca lo hizo posible providencialmente. Si ustedes no me mandaron, Él todo lo relacionaba con Dios. Porque Dios lo maneja todo. Si Dios hubiese querido, lo hubiese hecho a través de ellos. Pero si no ha habido a través de ellos, es porque Dios no lo ha querido. ¿Ves cómo trabajaba y funcionaba el apóstol Pablo? Hay una calma tranquila en ese tipo de fe así. Porque si yo creo que Dios es soberano, y Él es, y si yo creo que Dios ordena todas las circunstancias para llevar a cabo su propio propósito santo, entonces yo puedo estar contento cualquiera que sea mi circunstancia. Se está resolviendo, se está haciendo todo de acuerdo al plan de Dios. Entonces el descontento viene cuando queremos controlar todo eso, ¿ves? Y eso usualmente es un resultado directo de un fracaso en entender que todo ya está bajo el control, que todo ya está siendo manejado por nuestro soberano Dios. O sea, yo no entiendo eso. Como no entiendo que Él está manejando todo, entonces yo lo quiero manejar y ahí fracasamos. Entonces viene el descontento. Dios está ejecutando ya las cosas. Dios está resolviendo las cosas como Él quiere para sus soberanos propósitos. Y todas las circunstancias las va a hacer coincidir en puntos que Él quiere. ¿Ves? Entonces Pablo lo entendía de esa manera. Él estaba completamente seguro de que Dios estaba a cargo y Él ordenaba todos los eventos para satisfacer sus necesidades. Porque hay promesa para todo creyente. Oye, yo no te voy a faltar, no te va a faltar absolutamente nada. Es la promesa para todo creyente. Entonces él cogía la promesa de Dios y todas las circunstancias la interpretaba de esa manera. O sea, Él está manejándolo todo. ¿Ves? Y yo sé que no voy a morir de hambre. Yo sé que voy a tener lo que debo tener. ¿Ves? Providencia es lo que
nosotros le llamamos a esto. Esa es la providencia. ¿Qué es específicamente esta providencia? Es un término para indicar que Dios provee. Está conectado con el término proporcionar. O sea, Dios proporciona, Dios provee. Pero realmente significa más que eso. Significa que Él orquesta todo para cumplir su propósito. Él orquesta toda circunstancia para cumplir lo que Él ha planificado, el designio de Él, el plan que Él tiene. Hay dos maneras en que Dios puede actuar en este mundo. Hay dos maneras, y de hecho actúa así. El primero es a través de milagros y el segundo es a través de la providencia. O sea, Dios podría intervenir a través de un milagro o Dios podría intervenir a través de su providencia. ¿Qué es un milagro? ¿Cómo es que Dios trabaja a través de un milagro? El flujo natural de la vida se da, ¿no? El curso natural de las cosas se da aquí en la vida y es como que Dios detiene, Dios pone muros a ambos lados y detiene ese flujo natural del curso natural de las cosas. Dios detiene eso e inyecta allí un milagro, que es algo que es fuera de lo natural, es algo sobrenatural, ¿ves? Es cuando cura a alguien de un cáncer, qué sé yo. Cuando resucita a los muertos, que vemos en la Escritura, que Dios, eso es fuera del curso natural de la vida, porque si ya murió, ¿ves? Pero Dios puede hacer un milagro, puede interrumpir eso y puede levantar a un hombre muerto y lo puede revivir. Entonces Dios puede intervenir en la historia y detiene el flujo de la historia normal y Él puede ejecutar allí un milagro. Poner el flujo de nuevo en movimiento, hace el milagro y de nuevo pone el flujo en movimiento. Así cuando detuvo, recuerdan, se abrió el Mar Rojo, que el pueblo de Dios pudo cruzar y luego, ¿qué hizo? De nuevo, el curso natural de las cosas, las aguas se cerraron y de nuevo regresó al estado normal de las cosas. Eso es algo sobrenatural, ese es un milagro, que Dios interviene sobrenaturalmente en las cosas naturales, Él invade con lo sobrenatural a lo natural. Ahora, ¿qué es la providencia? ¿Qué es lo que Pablo estaba aquí confiando? Toda su confianza estaba en la providencia de Dios. ¿Qué es esta providencia? Bueno, la forma en que Dios actúa es tomar todos los elementos diversos de lo normal. Así, lo normal, como todas las vidas de las personas, Él toma todos los elementos diferentes de las causas normales y los orquesta a cada uno de ellos para lograr el propósito suyo. Todo lo orquesta, todo lo orquesta. ¿Cuál le parecería más difícil para Dios? ¿Cuál sería más difícil de hacer? ¿El milagro o la providencia? Bueno, el milagro interviene una sola vez y ya está. Pero la providencia, coger los miles y miles y miles de propósitos de las personas, de las cosas que están actuando en la vida de ciudades y de países, y que todo se conjugue y fluya en una sola cosa, todo va a convergir en una sola cosa, para que se cumpla el propósito de Dios. Creo que eso es más difícil, que todo ocurra. Eso es más difícil que todo ocurra. Bueno, esa es la providencia de Dios, ¿ves? Creo que es el milagro más grande. Algunos autores lo consideran así. La providencia de Dios podría ser como el milagro más grande que un milagro de las incursiones que puede hacer Dios de manera sobrenatural en el curso natural de este mundo. Bueno, debe ser fácil en realidad para Dios, ¿no? Él puede decir y se hacen las cosas. Bueno, y aquí vemos entonces tantísimas circunstancias que Dios tenía que orquestar para lograr una sola cosa. Esa es la providencia. Pero luego, cuando llegamos a entender que un Dios soberano no es solo soberano por la intervención sobrenatural, sino que es soberano por la orquestación natural, entonces tú comienzas a tener confianza y comienzas a tener contentamiento. Cuando comienzas a entender esto, la persona contenta es la persona que sabe que Dios está ordenando todo para su propósito santo. No para tu propósito, el mío, sino para su propósito santo. Ese es el estar contento. Pablo no estaba frustrado, ¿ves? Dice simplemente, oye,
no tuviste una oportunidad. Hermanos filipenses, yo sé que ustedes no tuvieron la oportunidad. Lo que significa para él es que Dios no quiso hacerlo realidad. Así es como él lo veía. Y por eso no los podía señalar, no podía guardarles rencor, no podía tener algo guardado o escondido, porque él lo veía que Dios no lo permitió. Y es así como lo maneja el apóstol Pablo. No tuviste la oportunidad. Dios no lo puso a hacer realidad. Y si Dios no hizo que suceda eso, no sucedió. Simplemente si no sucedió es porque Dios no lo quiso. ¿Ves? Porque Dios no lo quiso. Porque si Dios hubiese querido que ocurriera, hubiese sucedido. No es fatalismo eso. No es fatalismo eso. Es una confianza en la providencia de Dios. Es una confianza en la providencia de Dios. Y nosotros hemos visto pasajes aquí abundantes en la Escritura. Podemos leer la vida de José, en la historia de José. Es una de las grandes historias de la orquestación providencial de Dios, de todas las circunstancias para afectar su propósito divino. Era el propósito de él. Recuerden cómo lo vendieron, cómo fue a parar a otras naciones, a los egipcios, y cómo Dios orquestó absolutamente todo. ¿Y cuál era el plan de Dios? Porque no lo hacía por José, era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Sostener a su pueblo. En un momento que iba a venir de tan necesidad, de tanta calamidad, era sostener, y a través de ¿quién? Justamente de este hombre despreciado, este hombre que fue olvidado, este hombre que fue vendido, ¿no? Y todo eso. Y Dios orquesta todas las cosas como Él quiere. Puedes leer la historia de Esther, una judía desobediente que no había regresado a su tierra cuando se dio la orden, y Dios puede hacer con cualquier, aún desobediente, usar, y lo usó en este imperio. ¿Ves? Fue casada con este rey, y Dios orquestó absolutamente todo. Este rey se enteró de todo lo que había hecho los judíos, y entonces Dios también preservó a su nación, al pueblo judío. Esa es la promesa de Dios, pero todo se orquestó. Dios lo hace absolutamente todo. Lees la historia de Ruth y ves lo mismo, una moabita, una que adoraba a los ídolos, y sin embargo regresó convertida, y luego fue parte de la descendencia del Señor Jesucristo. Entonces las Escrituras están repletas de ilustraciones como estas de la providencia de Dios. Pablo estaba completamente seguro que Dios estaba a cargo. Y mientras Dios estaba a cargo y Dios estaba ordenando todo para sus propios propósitos, todo iba a estar bien. Para Pablo todo estaba bien entonces. Entonces él podía estar contento. Y así lo vemos expresando aquí. Esa alegría, ese contentamiento, vemos expresándolo a los hermanos filipenses. Aquí es entonces donde comienza la satisfacción y el contentamiento. Al entender que la providencia de Dios se encarga de todas las cosas. Nunca vamos a conocer un corazón contento hasta que creamos en un Dios soberano que está ordenándolo todo para nuestro bien y para su gloria. Es para su gloria. Si no entendemos eso, oye, vamos a pasar años y años en un cristianismo amargados y quejándonos y de esto y lo otro, pero nunca vamos a entender lo que es el contentamiento. Pablo era de aquellos que trabajaban duro como él podía. Lo hemos visto aquí, hemos estudiado otros pasajes, y estaba contento de que Dios tiene el control de los resultados. Él trabajaba duro, los resultados los da Dios, porque aun cuando haya pocos resultados, él no se desanimaba, él seguía, porque su trabajo era dar todas sus fuerzas, toda su energía al Señor, de servir en la obra del Señor, y Dios se encarga de los resultados. Así era como descansaba el apóstol Pablo. Eso es contentamiento, y Pablo tenía eso. Una y otra vez lo vemos allí en las Escrituras. Cuando Pablo escribe en sus cartas, él sabía que el Dios a quien él amaba estaba ordenando todos los acontecimientos de la vida. Tenía una confianza tremenda, y esa verdad apenas comienza aquí a mostrarse en el versículo 10, pero es fundamental para tener contentamiento. Cada vez que vemos a una persona descontenta,
¿Cuál debería ser nuestra primera reacción? Bueno, han venido muchas personas a hablar sobre alguna situación de su vida, pero creo que la mejor lección que podríamos darle a cualquier persona antes de darle una consejería es justamente sobre la soberanía de Dios. Sería, creo, la primera lección que deberíamos nosotros dar. No tratar de apaciguar el descontento de la persona o arreglar el descontento de la persona con algún tipo de consejo, sino de hablar del Dios en quien evidentemente no están confiando y que no conocen, porque Él está orquestando y ordenando todas las cosas para nuestro bien. Por Romanos 8:28 sabemos que todo lo que sucede a los hijos de Dios y a los que aman a Dios, que es para bien de nosotros. Entonces, y no estamos entendiendo eso, ¿ves? Y es por eso que todas las cosas trabajan juntas para bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. ¿Por qué? Porque Él está a cargo absolutamente de todos. Entonces, el primer principio para el contentamiento, ¿qué es? Es la confianza en la providencia de Dios. ¿Quiere saber cuál es el segundo principio? Le esperamos la próxima semana para que usted pueda saber cuál es el segundo principio. Eso lo estudiaremos la próxima semana, Dios mediante. Bien, oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y todo lo que nos muestras. Ayúdanos a que no sea un conocimiento aquí en nuestra mente y cuando vivimos las circunstancias nos olvidamos, Señor, y estamos allí naufragando en un barco que ya se hunde, Padre. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo alumbre, Señor, de una manera mayor nuestro entendimiento, Padre. Nuestra comprensión, nuestro conocimiento de ti. Lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú controlas absolutamente todo, Señor. Danos esta perspectiva correcta para tener un contentamiento, Señor, continuo en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que nos enseñas del apóstol Pablo. Gracias porque en él trabajaste todo esto y él pudo confiar en ti y ahora nos muestras estas verdades, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a nosotros a atesorar esto, a hacer una práctica en nuestra vida en esta semana que vamos a seguir a pasar seguramente algunos momentos difíciles, circunstancias difíciles. Ayúdanos a tener presente quién es este Dios que tenemos, que Él orquesta todo, que Él diseña todo y lo hace según sus planes, según sus propósitos, sin que eso afecte, Señor, en que Él no va a cumplir su promesa a nosotros de cuidarnos y de que sea lo mejor para nosotros. Ayúdenos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.